Bueno, sean todos y todos bienvenidos a esta charla en donde vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno va a ser los sesgos en investigación y el otro tema va a ser el tamaño de muestra y el muestreo y cómo calcular tamaño de muestra. Voy a compartir pantalla para que ustedes estén viendo la pantalla. Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla. Vamos a mirar. Ya se ve, sí, señor profe. ¿Ya se ve la pantalla? Bueno, muy bien. Entonces vamos a colocar pantalla completa. Bien, vamos entonces a hablar de sesgos. Una de las cosas importantes que debe tener un investigador es la credibilidad, la calidad de la investigación. Y una de las cosas que yo siempre insisto con mis estudiantes y me insisto a mí mismo es que uno mantenga la credibilidad. O sea, mantener la credibilidad significa que la comunidad científica sienta que usted es un investigador serio, que usted es un investigador que hace una investigación de calidad, que se puede creer en sus resultados, que usted no está amañando los datos, no está haciendo machete que decimos por aquí en Santander, sino que lo que usted hace es un diseño serio, una pregunta seria, una revisión de la literatura seria o un procedimiento de llevar la investigación, o sea, llevarla en el curso de la investigación de manera adecuada, que ha vigilado muy bien la calidad de los datos, que ha incluido unos buenos análisis estadísticos y que tiene una gran experticia en escribir por usted mismo, no ayudado por la inteligencia artificial que se lo haga, sino usted mismo tiene la capacidad de escribir y de publicar y de defender sus ideas a nivel internacional. Fíjate que es un proceso muy bonito porque son muchas características que ustedes deben adquirir como investigadores para ser investigadores de élite y para que empiecen a ser citados a nivel internacional y puedan tener participación en la comunidad. De ahí la importancia de esta charla porque tenemos que ser conscientes que cuando hacemos una investigación se pueden presentar errores, errores voluntarios o involuntarios que en definitiva pueden terminar afectando los resultados de la investigación y haciendo perder la credibilidad a esta investigación. Por eso es importante la charla del día de hoy, la primera charla del día de hoy, que ustedes aprendan los que son sesgos en los estudios de investigación, en los estudios epidemiológicos. Bueno, entonces arranquemos con una pequeña introducción diciendo lo siguiente. Un propósito fundamental de los estudios científicos en las ciencias de la salud es que ese estudio y esos resultados que usted hace con esa muestra puedan ser generalizados a la población de la cual usted obtuvo la muestra. O sea, que su investigación no sea una investigación de escritorio, no sea una investigación que sea solamente aplicable al nicho en donde usted obtuvo sus resultados, sino que sea tan de alta calidad que esta investigación no solamente la aplique yo para mis pacientes, sino pueda ser aplicado para pacientes similares que estén en Brasil, en Ecuador, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Entonces eso es fundamental. Tú quieres que tu investigación no se quede solamente en este contexto local, sino que pueda ser generalizada y sus resultados puedan ser aplicados a otro nivel. Ahora, la validez del conocimiento derivado de un estudio depende de la ausencia de error. O sea, entre menos error o error cero tenga el estudio es más válido, es más real, es más verdadero, es más creíble. Sin embargo, obviamente, debemos tener en cuenta que los errores son humanos y son innatos al proceso humano, que no hay nada perfecto, pero que tenemos la necesidad de hacer ese error lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque los errores pueden llevar a conclusiones equivocadas en la investigación. Y cuando se llevan a conclusiones equivocadas en la investigación pierde validez, pierde credibilidad y no solamente la investigación, sino el investigador que está detrás de esa investigación. Como les decía, todos los diseños epidemiológicos que vimos la clase anterior están susceptibles a errores. Y por eso usted como investigador debe saber qué errores puede cometerse en una investigación para preverlos, para manejarlos, para evitarlos y para reducirlos a la mínima expresión, ¿no? Entonces eso es bien importante. ¿Cómo lo hace usted? Primero conociendo que pueden existir errores, conociendo que pueden existir los sesgos y planificando cuidadosamente la investigación para minimizar y para controlar esa posibilidad de sesgos. Entonces, póngale mucha atención porque este es el siguiente capítulo que quiero que ustedes escriban cuáles son los potenciales sesgos que puede tener la investigación que yo estoy proponiendo y qué voy a hacer para controlar esos sesgos, que es la siguiente partecita que quiero ver que ustedes escribieron y hicieron conciencia de esta charla en su documento en Word. Bueno,
Hablamos de errores y hay dos grandes clasificaciones de los errores que se pueden hacer en investigación. Un error se llama el error aleatorio y el otro error se llama el error sistemático. O sea, yo me puedo equivocar, mi investigación se puede equivocar, puede haber errores. ¿Cuáles errores debo tener en cuenta? Errores aleatorios, errores sistemáticos. Bueno, los errores cometidos en el curso de investigación interfieren en la validez del mismo, o sea, en la credibilidad del mismo. Y estos errores, como les decía, pueden ser aleatorios o sistemáticos. ¿Qué son los errores aleatorios? Los errores aleatorios son errores debidos al azar. Y como consecuencia, estos errores que son aleatorios, que son debidos al azar, no pueden ser 100% evitables por el investigador. Obviamente se puede contar con ellos y yo puedo, para eso tengo las pruebas estadísticas, para que las pruebas estadísticas me digan esta media más o menos tal desviación estándar, esta mediana más o menos tal rango intercuartílico, o sea, nos da un margen de dispersión de mis datos que tienen en cuenta entonces el error aleatorio. O sea, el error aleatorio como investigador no lo puedo evitar, pero sí lo puedo modelar o modular o disminuir o ajustar cuando yo empiezo a utilizar las técnicas estadísticas para que me muestre ese grado de dispersión de mis resultados. Los errores otros que son más delicados, estos son los errores sistemáticos, es un error que se produce de forma constante y siempre va en el mismo sentido. Yo les voy a colocar el ejemplo. Si yo estoy haciendo un estudio para medir la presión arterial y resulta que mi equipo de tensión arterial que estoy usando para medir la presión está descalibrado, yo no tuve la conciencia de mandarlo calibrar, no tuve la conciencia de hacer la validación de que realmente sí estaba funcionando y sí estaba haciendo esa medición y no tuve ese detalle, pues ese tensiómetro descalibrado puede estar descalibrado hacia arriba o hacia abajo. O sea, puede que esté marcando la tensión mucho más alta de la que tiene el paciente o puede que me esté marcando la tensión mucho más baja. Esos errores entonces llevan a que siempre que yo le tomo la presión a mis pacientes, me va a mostrar una presión más alta si está descalibrado hacia arriba o más baja si está descalibrado hacia abajo. Y ese error de medición se llama error sistemático, que es un error que se produce de forma constante, siempre en el mismo sentido. El tensiómetro descalibrado hacia arriba siempre me va a dar tensiones más altas. El tensiómetro descalibrado hacia abajo siempre me va a dar tensiones más bajas. Es un error en el diseño de la investigación que podría haberse evitado. ¿Cómo lo evita usted? Todos los equipos que usted vaya a utilizar para medir variables biológicas, debe usted estar seguro que están validados. O todos los equipos o todos los instrumentos como las encuestas que usted va a usar para aplicar en el paciente, usted debió validarla, hacerle una prueba piloto, saber que la pregunta es clara, que las opciones son claras y que nos está usted induciendo a la respuesta. Eso es bien importante. O sea, antes de aplicar cualquier método de medición, ya sea de información por encuesta o ya sea de equipos para detectar cambios biológicos en el paciente, usted debe validar esos equipos para evitar estos errores sistemáticos. Muy bien. O sea, el error aleatorio, retomando el error aleatorio, diríamos o podríamos también decir que es no sistemático. Y el error aleatorio no es sistemático porque la medida del error aleatorio va a distribuirse en ambos sentidos, o hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, usted toma la glucosa y la glucosa le puede dar un valor un poquito por arriba, un poquito por debajo, pero es un error aleatorio porque no va a ser un equipo 100% perfecto y porque también el momento en que usted le mida la glucosa al paciente puede variar. Si se la mide a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, si él hizo deporte intenso la noche anterior o si no está totalmente en ayuno, pues puede cambiar un poquito, pero son errores no sistemáticos porque no van siempre en el mismo sentido, sino se distribuye aleatoriamente la dispersión de los resultados. Y ocurre cuando las mediciones repetidas varían de forma no predecible. No se puede evitar, pero se puede cuantificar su impacto utilizando valores P e intervalos de confianza. Entonces usted utiliza valores P, utiliza intervalos de confianza, utiliza medidas de dispersión y entonces eso permite ajustar ese error aleatorio no sistemático. ¿Cómo podría yo tratar de disminuir, si en algo puedo hacer, ese error aleatorio o ese error aleatorio o no sistemático? Yo puedo aumentar el tamaño de la muestra.
Cuando yo aumento el tamaño de una muestra, mi dispersión y mi error aleatorio disminuye. Entonces, ojo con eso. Un detalle que puedo hacer es hacer un buen cálculo de tamaño de muestra o incluso aumentarlo un poquito más para reducir este error aleatorio o no sistemático. O en un momento determinado aumentar la precisión del estudio, no solamente aumentando el tamaño de la muestra, sino mejorando la selección de los pacientes, haciendo que sean poblaciones más homogéneas a lo que yo quiero. Esto me reduciría el error aleatorio o no sistemático. Ahora, este error aleatorio no sistemático no es constante en cada medida y no siempre se produce en la misma dirección. Como les decía, la característica del error aleatorio es que se puede distribuir hacia arriba o hacia abajo. Y en general se distribuye de manera aleatoria en los dos sentidos. En cambio, ese error sistemático es lo que nosotros llamamos sesgo, o sea, son sinónimos. Cuando usted habla de sesgos, está hablando de error sistemático, o sea, son sinónimos. ¿Qué es el sesgo? Es un efecto que tiende a producir resultados que se apartan sistemáticamente del valor real, ya sea que se van siempre hacia arriba o que se van siempre hacia abajo. Afecta directamente la validez interna de un estudio. La validez interna de un estudio es la calidad del estudio, la credibilidad del estudio, el buen diseño del estudio, la veracidad del estudio. Entonces, cuando tú tienes sesgos, vas a afectar directamente la validez interna del estudio. Su efecto es difícil de evaluar y cuantificar y no se afecta por el tamaño de la muestra. O sea, el hecho que usted aumente más el tamaño de la muestra no va a mejorar el sesgo sistemático o error sistemático o sesgo. Se produce de forma constante y siempre en el mismo sentido. El sesgo siempre o va para arriba o va para abajo. Y es un error en el diseño de la investigación que podría haberse evitado. Esto es lo que yo quiero que ustedes se centren hoy en la charla. ¿Cómo yo evito que se me genere un sesgo en mi investigación? Muy bien. Entonces, ya hemos empezado a hablar de la validez de una investigación. Validez es sinónimo de veracidad, es sinónimo de verdad. Verdad de una investigación. Es la propiedad que tiene de ser veraz o de haber obtenido resultados verdaderos, es decir, adecuados con la realidad. Y eso es lo que uno quiere como investigador. Uno quiere como investigador que su investigación muestre la verdad o se acerque mucho a la verdad, que sus resultados sean creíbles, que sean veraces. Y la validez de la investigación puede dividirse en dos grupos, validez interna y validez externa. La validez interna de una investigación hace referencia a la validez de los resultados obtenidos en la muestra estudiada, que no hay errores internos, son verdaderos los resultados que han obtenido en la muestra estudiada. Esta es la pregunta que se responde con la validez interna. ¿Creo en mis resultados? ¿Son veraces? ¿Son reales? ¿Reflejan la verdad? Si yo no tengo errores sistemáticos, si yo no tengo sesgos, en la medida en que yo disminuya la posibilidad de sesgos de mi investigación, aumento la validez interna de mi investigación. Una investigación que controló todos los sesgos, que evitó los sesgos, o sea, que evitó el error sistemático, es una investigación de alta validez, una investigación en que se puede creer. Pero una investigación que tenga muchos sesgos, muchos errores sistemáticos, a medida que tengas mayores errores sistemáticos, la validez interna de tu investigación se va al suelo. Entonces, como investigadores, señores, ustedes tienen que pillarse muy bien cuáles son los potenciales sesgos de su investigación para evitarlos, ¿no? Y tenemos el otro concepto que se llama la validez externa. La validez externa es la capacidad de que esos resultados que usted obtuvo aquí con su muestra, aquí con su laboratorio, aquí en su mesa de análisis, puedan ser extrapolados a la población de la cual usted obtuvo esta muestra. Entonces, esto es bien importante. No solamente la validez interna, creer en lo que yo hice porque evité sesgos y está muy bien hecho todo, pero y entonces uno se pregunta, ¿yo estoy haciendo mis investigaciones solo para acá? ¿Solo para este pequeño nicho de estudiantes o pequeño nicho de población que yo tomé? No, yo quiero ser universal. Yo quiero que mi investigación se salga de estas cuatro paredes. Y si yo hago buena investigación, mi investigación se sale de estas cuatro paredes y pueden mis resultados ser generalizados. Eso se llama validez externa. Capacidad de hacer generalizables los resultados obtenidos en la muestra hacia la población general. Y la validez externa responde a esta pregunta. ¿Son un reflejo fiel mis resultados de lo que ocurre en la población general? Si yo digo sí, mis resultados son un reflejo fiel
de lo que ocurre en la población general. Si yo digo sí, significa que mi investigación tiene una adecuada validez externa. Muy bien, ¿está quedando hasta ahora claro esos conceptos de lo que es error sistemático, error aleatorio, lo que es sesgo, lo que es validez interna, lo que es validez externa? Chicos, ¿se está quedando claro? Sí, señor. ¿Sí? Profe, Bueno, yo tenía una preguntita. pregúntame. Sí, cuando usted habla de validez externa, o sea, usted dijo que, digamos, extrapolar a una población general, se refiere a, digamos, ejemplo, nosotros, yo que leí un artículo de una población en Brasil que tomó una muestra y se hizo el modelo predictivo, cuando habla de validez externa, toma que tomó otra población diferente, o sea, ni siquiera el mismo área de Brasil, y probó el pronóstico, por así decirlo, para ver si concordaba o no con los datos que se dieron pues, con la muestra interna. ¿Eso es un método de validación o pues debe ser una Bueno, población fíjate más que la cercana? validez externa tiene mucho que ver con dos aspectos importantes que tú estás tocando. Uno es si yo quiero generalizar mis resultados a todos los hipertensos de Colombia, yo tengo que tomar una muestra representativa de cada uno de la población de hipertensos de Colombia. Entonces yo digo, estoy haciendo un estudio sobre un medicamento que funcione para controlar la hipertensión en Colombia. Tengo que tomar una muestra que tenga representatividad de gente de Colombia. Yo no puedo decir, no, yo tomé aquí una muestra de Bucaramanga y entonces estoy diciendo que esto que encontré en Bucaramanga lo puedo aplicar para toda Sudamérica. En un momento determinado, si no está en mi muestra representados los elementos de la población de Colombia. Entonces yo digo, voy a tomar una muestra aleatoria de gente de la costa atlántica, de gente del occidente, oriente y centro de Colombia y sur, y con eso hago mi estudio. Entonces, como hay representatividad de gente de todo el país, yo puedo decir que es representativo para Colombia. O si en un momento determinado la población que yo estoy representando o estoy tomando en la muestra corresponde a características propias de la población de todo el país, yo también puedo decir, mis resultados que obtuve con esta muestra pueden ser extrapolados a la población en Colombia o incluso podría llegar a ser extrapolado a la población de Latinoamérica en un momento determinado. Y si lo hago bien, también lo podría hacer a la población mundial. Eso se llama validez externa. Eso se llama validez externa de mis resultados. Otra cosa es la validación de los modelos. Cuando tú haces un modelo estadístico o un modelo matemático y tú quieres hacer una validación del modelo, hay técnicas matemáticas para hacer la validación del modelo. Pero si tú quieres que ese modelo sea válido externamente, tú puedes entonces decir, este modelo me dio tales valores en esta población, voy a tomar una población que no es esta, sino otra población, y voy a correr el mismo modelo a ver si me da el mismo resultado. Entonces, fíjate que tú puedes tener dos cosas, o matemáticamente, estadísticamente, hacer la validación interna del modelo y después buscar una tercera población para mirar si lo que te dio en esta población, tu modelo, es similar a otra población, y si te da similar, dices, pues lo validé externamente. Pero no necesariamente tienes que hacer eso para decir que un estudio tiene validez externa. Esto es para decir que un modelo estadístico tiene validez externa. Pero si tú haces una buena representación, una buena toma en tu muestra de la población de la cual quieres extrapolar los datos, puedes también tener una buena validez externa. ¿Te queda claro los dos conceptos que se contraponen o no que se contraponen, que se interceptan entre sí? Esos dos conceptos son validez externa. ¿Ok? Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Sigamos avanzando entonces, porque el asunto aquí, chicos y chicas, el asunto es la definición de sesgos. Yo necesito ser un Sherlock Holmes, necesito ser un investigador, necesito tener un olfato, necesito ser un sabueso que va a buscar los sesgos en mis trabajos y que tengo que ser muy autocrítico sobre lo que yo estoy haciendo. Vamos a definir entonces estos sesgos, que es el error sistemático que hemos mencionado. Un sesgo es un error que cometemos de una forma sistemática en los estudios epidemiológicos que tienen como consecuencia la estimación errónea de las asociaciones entre la exposición y el evento. Y el sesgo denota entonces una desviación de la verdad en la investigación. Es un error sistemático cometido durante una investigación que va siempre en el mismo sentido. El peso que yo estoy utilizando para pesar a la gente está descalibrado y la descalibración puede ser o hacia arriba o hacia abajo.
el tensiómetro está descalibrado. La encuesta que yo diseñé sugiere erróneamente que un paciente responda sí a tales preguntas. Entonces está desviándose siempre para sí, o que responda no. Entonces está desviándose y es un error sistemático sesgo. Clásicamente se define el sesgo como la falta de validez interna o una evaluación incorrecta de la asociación entre una exposición y un efecto o desenlace en la población objetivo. El sesgo resulta en una estimación que está por encima o que está por debajo del valor real, dependiendo de la dirección del error. Cuando uno habla de sesgo, uno debe pensar, si estoy sesgando, siempre voy a sesgar o hacia arriba, o si estoy sesgando, siempre voy a sesgar hacia abajo. Muy bien. Vamos a mirar los principales tipos de sesgos, clasificándolos específicamente, y ustedes piensen en su proyecto de investigación si podrían caer en este sesgo. Un sesgo se llama el sesgo de selección. Entonces, el sesgo de selección consiste en que hay errores que se introducen durante el proceso de selección de la muestra o durante el proceso de seguimiento de los pacientes en estudio. Y este sesgo propicia una conclusión equivocada sobre la hipótesis en evaluación. Por ejemplo, es típico cuando usted hace una encuesta y usted le invita a las personas a hacer la encuesta, que un porcentaje de personas no contesten. Si usted tiene un porcentaje de no respondedores, habíamos dicho de más del 10-15%, significa que los que respondieron no van a ser iguales a los que no respondieron. Y entonces usted está haciendo un sesgo de selección, un sesgo de selección. O en un momento determinado, si usted está haciendo un estudio multicéntrico en donde tiene aquí gente de Bucaramanga, gente de Charalá, gente de Barichara, gente de el Magdalena Medio, etcétera, y usted planteó hacer un seguimiento y resulta que como usted está en Bucaramanga, le fue más fácil hacer el seguimiento en la gente en Bucaramanga. En cambio, para irse al Magdalena Medio, usted tuvo dificultades, hubo lluvia, derrumbes, qué sé yo, y no logró hacer exactamente el mismo seguimiento de los pacientes, tuviste muchas pérdidas al seguimiento. Como yo no pude ir a Barranca y como la gente en Barranca estaba en veredas y no pudo ir al sitio en donde yo estaba recolectando la información, resulta que se me perdió un 20, 25, 30% de gente de Barranca, pero en Bucaramanga sí los seguí todos. Aquí, ¿qué estás haciendo? Un sesgo de selección. Entonces, ese sesgo de selección implica que lo que tú querías hacer universal, ya no lo vas a hacer muy universal, o sea, va a impactar la validez externa, pero también va a impactar la validez interna. ¿Por qué? Porque estás tomando un grupo de pacientes que va a ser un grupo de pacientes que no es similar al grupo poblacional inicial que tú querías analizar. Entonces, eso es bien importante. Pregúntense ustedes, ¿ustedes van a hacer un estudio de cohortes? O ustedes van a hacer un estudio en donde van a tener encuestas, entonces miren a ver en un momento determinado si puede haber algún tipo de riesgo de sesgo de selección en sus proyectos. El otro es el sesgo de información. El sesgo de información cuando tú haces mediciones, una encuesta o unos equipos que vas a usar para medir presión arterial, holter de electrocardiografía, etc. Entonces, cuando existen errores en la medición de la exposición, de lo que tú estás midiendo como exposición, o incluso en la medición de los desenlaces u de otras covariables de interés, hay pérdida de información, nadie me contesta totalmente la encuesta, el aparato no midió en forma adecuada, midió en forma desordenada, estaba descalibrado, o no se le pudo hacer todas las mediciones a todos los que queríamos, entonces puede haber ahí ya un sesgo de medición. Y estos sesgos de medición ocasionan una conclusión errónea respecto de la hipótesis que se investiga. Impacta en la hipótesis porque tú tenías un tamaño de muestra preestablecido para mirar el poder estadístico, a ver si se encontraban diferencias estadísticamente significativas, perdiste un poco de información, tienes un poco de datos faltantes, eso puede impactar cómo puedes evaluar si rechazas o no rechazas la hipótesis nula que estabas investigando. Y existe otro sesgo que se llama el sesgo de confusión. El sesgo de confusión que es muy importante. ¿Qué es una confusión o sesgo de confusión? Cuando hay una asociación, hay una asociación no causal entre la exposición y el desenlace en estudio. Y esto porque hay una tercera variable que estaba influyendo tanto la exposición como el desenlace, pero usted no la tuvo en cuenta. Usted no la tuvo en cuenta. Le voy a poner el ejemplo típico de una confusión. Resulta que usted estaba queriendo mirar si el café, tomar tinto. ¿Alguno de ustedes toma tinto? Laurita, ¿tú tomas tinto?
¿O no tomas tinto? Valentina, ¿toma tinto o no toma tinto? Álvaro, ¿tomas tinto o no tomas tinto? O sea, café negro. No, no, señor. No, no toma tinto. Bueno, entonces un poco tintero. ¿Emanuel está por ahí? No, no está por ahí Emanuel. No. A ver, Ángela, ¿tú tomas tinto o no tomas tinto? Sí, profe, yo sí tomo tinto. Eres tintera, Ángela. ¿Cuántos tintos te tomas al día, Ángela? No, profe, poquitos, por ahí unos 2 nada más. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que a un investigador se le ocurrió pensar, oye, el tinto o las personas que toman tinto pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Y hizo un estudio y encontró que sí, que si usted toma tinto, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Ustedes habían pensado que el tomar tinto podía desencadenar cáncer de pulmón? ¿Qué piensan al respecto? ¿Les parece interesante o no les parece interesante ese hallazgo, Álvaro? Sí parece interesante, pero suena como extraño. Suena como extraño, ¿verdad? Jorge, ¿tú qué opinas de esa investigación? El tinto favorece el desarrollo de cáncer de pulmón. De todo lo que pueda relacionarse, creo que es lo que menos tiene que ver. Es lo que menos tiene que ver. ¿Qué problema falta ahí? ¿Qué detalle puede estar oscureciendo esa asociación de que el tinto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? ¿A alguien se le ocurre algo? Tal vez una falta en el conocimiento de la fisiología, Falta en que el conocimiento de la fisiología en cuanto a que el tinto, qué mecanismos o vías biológicas lleva al cáncer de pulmón. Bueno, podría ser una opción. ¿Qué otra opción se les ocurre o les sugiere esta investigación? Luz, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? El tinto, o sea, el café negro favorece el cáncer de pulmón. ¿Tú qué piensas de eso, Luz? Silencio cómplice. Laura Mariana, ¿tú qué opinas? ¿Tú eres tintera, Laura? ¿Te gusta el tinto? No, no, señor. No, no te gusta el tinto. Pero ¿qué piensas de esa relación tan rara? ¿El tinto? ¿Crees que es una relación real? ¿El tinto, tomar tinto? ¿En tu casa papi y mami toman tinto o no? No, no, señor. No, son Tal una vez, familia tintera. ¿Pero qué piensas de eso? Sí tiene una lógica, Álvaro, le parece como algo raro, aunque podría ser una relación biológica, dice Álvaro. ¿Tú qué piensas, Laurita? pues, yo creo que tal vez las personas que toman tinto podrían tener otro hábito que no se está considerando. Tal vez que Ujú, normalmente se pareja con el Como, tinto. como cuál hábito que no se está considerando. Los tinteros, ¿qué hábito adicional tienen? Fumar y tomar tinto, algo así. Exacto. Muy bien, Laurita, felicitaciones, espectacular respuesta. Claro, resulta que el investigador no se percató que muchos de los que toman tinto fuman a la vez, ¿no? Entonces, fíjate cómo fumar realmente es el responsable de la relación que encontró este investigador entre el tinto y el cáncer de pulmón. Y eso se llama variable de confusión. ¿Qué es una variable de confusión? Fíjate en este estudio. El tinto, o sea, el café negro, se está considerando una exposición, los que toman o no toman tinto. Y el cáncer de pulmón se está considerando como un desenlace. Si colocamos esto matemáticamente, háganlo en su cuaderno, el tinto es X, o sea, es el factor de exposición, y el cáncer de pulmón es Y, que es el desenlace. Pues resulta que la variable de confusión la podemos llamar la variable Z. Esta variable de confusión se llama fumar. ¿Fumar se asocia con tomar café? Sí, hay mucha gente que toma café, como decía Laurita, y fuma. ¿Fumar se ha visto asociado con producir cáncer de pulmón? Sí. Entonces, esa es la definición de una variable de confusión. Una variable de confusión es una variable que usted tiene que relacionar con la exposición y que usted tiene que relacionar con el desenlace, pero que no está en la vía intermedia entre la exposición y el desenlace. ¿Cómo así que no está en la vía intermedia? O sea, si yo tomo tinto, necesariamente voy a fumar y ese fumar va a llevar a cáncer de pulmón. No, no todas las personas que toman tinto fuman. Ángela, ¿tú que tomas tinto fumas? No, profe, claro que no. Helo ahí, es un ejemplo. O sea que no es obligatorio, porque para que sea una variable que se llama intermediaria o mediadora, siempre debe estar en el punto intermedio entre la exposición y el desenlace. Entonces, si fumar fuera una variable mediadora,
Tú siempre que tomas un tinto tienes que fumar. Y eso lleva a cáncer de pulmón. No, en este caso no. En este caso, fumar no es una variable mediadora. Ángela ya fue el ejemplo que nos dio. Ella toma tinto, pero no fuma. Entonces, esas son las tres características, chicos, de una variable confusora. Una variable confusora es aquella variable que usted inicialmente no tuvo en cuenta en el análisis, pero cuando empieza a pensarlo, como dijo muy bien Laurita Mariana, esa variable confusora se relaciona con la exposición, sí. ¿Fumar se relaciona con tomar tinto? Sí. Hay algunos que toman tinto, otros que no toman tinto, pero fuman al mismo tiempo. ¿Fumar se relaciona con el desenlace? Sí. Se ha visto que el cigarrillo favorece cáncer de pulmón, pero fumar no está en el punto intermedio. Esas son las tres características de una variable confusora. Y usted como investigador tiene que pensar cuál es mi variable de exposición, cuál es mi variable de desenlace. ¿Será que en esta relación que yo estoy analizando podrían potencialmente encontrarse variables confusoras? Y si usted las encuentra, ya vamos a ver cómo entonces tenemos que analizarlas. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije que cuando el investigador hizo el análisis entre tomar tinto y el cáncer de pulmón, se encontró que el tinto incrementaba el riesgo de cáncer de pulmón. Pero cuando él tuvo en cuenta el cigarrillo e hizo un análisis de estratificación entre los que fumaban y no fumaban, se encontró que ese riesgo aumentado solo se veía en la gente que fumaba, mientras que en la gente que no fumaba no se veía ese riesgo. Entonces se encontró la conclusión de que es el cigarrillo el que está generando ese aumento del riesgo y no es solamente tomar el tinto. Entonces, bien importante esos aspectos. Usted como investigador busca sesgos, sesgos de selección, sesgos de información y sesgos de confusión. Vamos a mirar un poquito más en profundidad lo de los sesgos y vamos a mirar los sesgos de selección. ¿Cómo definimos un sesgo de selección? Ocurre cuando hay un error sistemático en los procedimientos utilizados para seleccionar a los individuos de un estudio. Entonces los individuos de un estudio empiezan a ser seleccionados de manera sesgada. ¿Cuál es el impacto? Conduce a una estimación del efecto diferente de la que se obtendría en la población objetivo. Se ve comúnmente en qué tipos de estudios, en series de casos retrospectivas, en estudios de casos y controles, en algunos estudios transversales y en algunas encuestas. Vamos a mirar de este sesgo de selección. Hay una serie de subclasificaciones de sesgos de selección que quiero que analicemos. Uno de esos tipos de sesgos de selección se llama el sesgo de Neyman. El sesgo de Neyman es el sesgo de incidencia-prevalencia sobre supervivencia selectiva. ¿Qué significa este sesgo de Neyman, que es un sesgo de selección? Se produce cuando una enfermedad causa muertes prematuras y los individuos fallecidos no pueden incluirse en el grupo de casos al inicio del estudio. Entonces, ahí viene el sesgo del sobreviviente, ¿no? Usted quiere mirar las características de la enfermedad, pero usted tendría que tener en cuenta las etapas de la enfermedad. Si hay una enfermedad que agudamente mata a mucha gente y usted quiere analizar cuáles son las características de esta enfermedad y solo va a analizar los que están sobreviviendo, porque la mayoría se murió temprano, pues está haciendo un sesgo de selección, porque no está teniendo toda la población potencial de la enfermedad para hacer el análisis. Eso se llama sesgo de Neyman, que también se llama sesgo de supervivencia selectiva o sesgo de incidencia-prevalencia. Esos son sesgos de selección. El otro sesgo se llama el sesgo de Bergson. También se conoce con el nombre de sesgo de tasa de ingreso o paradoja. ¿En qué consiste? Ocurre en casos y controles que son reclutados de pacientes hospitalizados que no son representativos de la población enferma. Entonces, ese es un sesgo bien importante. A veces los investigadores están trabajando en un hospital, como ustedes que van a trabajar en el González Valencia o Universitario Santander, entonces a ustedes les queda fácil hacer investigaciones de la gente que llega al hospital. Entonces usted dice, bueno, aquí tengo los casos de miastenia gravis, de los hospitalizados y cojo unos controles hospitalizados ahí mismo de la sala de hospitalización, etcétera, y usted monta su estudio de caso y control. Pero resulta que los pacientes hospitalizados no representan realmente la población, porque para que uno se hospitalice se enfermó, tiene algunas características que favorecieron que se enfermara, tiene algunas características que favorecieron que terminara hospitalizado, etcétera, etcétera. Esa no es la misma población general. Entonces, si usted hace estudios basados solamente en población hospitalaria, debe tener en cuenta que podría usted estar cometiendo un sesgo de selección llamado el sesgo de Bergson. Entonces, eso es muy importante que usted lo tengan en cuenta. También tenemos el sesgo de no respuesta.
que también se llama efecto del voluntario o autoselección. Los pacientes que van a contestar una encuesta que no responden son diferentes a los pacientes que sí te responden. Por lo general hay una cosa interesante y es que las encuestas, la población que más tiende a contestar las encuestas son las población de sexo femenino. Son más ávidas a responder encuestas que los de sexo masculino. Entonces empieza uno a ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me están respondiendo? Entonces, si usted solamente se queda con una alta tasa de no respuesta, puede que esté haciendo un sesgo de selección que se llama sesgo de no respuesta. Los participantes difieren de los no participantes, lo que a menudo lleva a resultados distorsionados. Tenemos también el sesgo de pérdidas o de abandono en el seguimiento, que se llama sesgo de deserción. Cuando usted hace un estudio longitudinal de cohorte y va a seguir los pacientes y a veces se le empieza a perder gente. Ocurre en estudios de cohorte, también puede ocurrir en estudios experimentales cuando las pérdidas desiguales afectan la validez de los resultados estadísticos. Entonces yo tengo tratamiento A versus tratamiento B. Se me puede perder paciente, pero ¿qué tal que de pronto en el tratamiento A se me pierda más paciente que en el tratamiento B? O haya una pérdida de más del 10-15% y es una pérdida desbalanceada. Pues se me desbalancean los dos grupos y termino siendo un sesgo por pérdidas o sesgo de deserción. También tenemos un efecto que se llama el efecto del trabajador sano. Hay menor mortalidad observada en la población empleada en comparación con la población general, los que permanecen empleados tienden a ser más sanos. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en algunos estudios en los Estados Unidos. El estudio de las enfermeras en los Estados Unidos, que es famosísimo, donde se han sacado muchos subanálisis, o el estudio de los médicos. Entonces, si usted toma una selección o selecciona una población, que es una población muy específica, trabajadores que tienen seguro de salud, que tienen ingresos, que comen mejor, etcétera, que tienen más conciencia de su enfermedad, etcétera, y usted hace un estudio sobre factores de riesgo cardiovascular y usted quiere aplicar esos resultados a la población general de mujeres en esas mismas edades de las enfermeras, usted está cometiendo ahí el sesgo del trabajador sano, porque son unos trabajadores que tienen unas características que son diferentes a la población general. Entonces, ojo con eso en cuanto al sesgo del efecto del trabajador sano. Miremos entonces, estos son sesgos de selección. Entonces, parémonos un minutico acá para pensar en las propuestas de investigación de ustedes y dígame si de pronto, piénselo, podrían cometerse alguno de estos sesgos. Entonces, si ustedes son conscientes de que se pueden cometer alguno de estos sesgos, ustedes tienen la necesidad de intentar mirar cómo controlar ese sesgo. Entonces, es bien importante que lo tengan bien en cuenta, ¿no? Pasemos a la siguiente tipo de sesgos, que son los sesgos de información. ¿Cómo definiríamos sesgos de información? Ocurren durante la recolección de los datos debido a diferencias sistemáticas en la obtención de los datos entre los grupos estudiados. ¿Qué impacto tiene este sesgo de información? Hace una clasificación incorrecta de los sujetos, de las variables o de los atributos. Y hay dos tipos de sesgos de información importantes. Uno que se llama la clasificación incorrecta diferencial y otro que se llama la clasificación incorrecta no diferencial. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? Que son sesgos de información. En la clasificación incorrecta diferencial, la clasificación errónea difiere entre los grupos comparados, sesgando la estimación en cualquier dirección. Y en la clasificación incorrecta no diferencial, la clasificación errónea es consistente entre los grupos, lo que típicamente sesga las estimaciones de variables binarias hacia el nulo, ocultando las diferencias reales. O sea, fíjate una cosa, mientras que la clasificación incorrecta diferencial lleva a una sola dirección, a separar a los grupos y clasificarlos erróneamente en una dirección, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, la incorrecta no diferencial lo que hace es que no me muestra diferencias estadísticamente significativas en los grupos a comparar cuando probablemente sí existían. Entonces, esa es la incorrecta no diferencial. Vamos a colocar aquí un ejemplo de este sesgo de información que se llama sesgo del recuerdo o sesgo de memoria. Cuando usted está enfermo, usted está más sensible a tratar de entender y explicar por qué usted está enfermo. Entonces, por ejemplo, si usted le dio miastenia gravis y estamos mirando que de pronto la hipótesis del investigador es que los mariscos o la comida de mar podría estar relacionada con el desarrollo de miastenia, y usted es un paciente miasténico, y yo le pregunto, oiga, ¿usted come pescado, come mariscos, tal? Usted enfermo y el investigador pensando que podría su enfermedad estar relacionada con mariscos, muy probablemente usted va a recordar más en detalle
las veces que ha consumido mariscos, que se ha ido a la pesquera a comer mariscos, o que ha ido a Santa Marta o ha ido a la costa a comer chipichipi, camarones, etcétera. Pero si usted es una persona sana, que no tiene miastenia, es que es el grupo control, y yo le pregunto por mariscos, usted de pronto puede que ni le ponga atención, ni se acuerde, ni haga memoria realmente de si ya está comiendo o no comiendo mariscos, si comió en Semana Santa, etcétera. Entonces, este sesgo del recuerdo o sesgo de memoria es un sesgo que se presenta en encuestas cuando usted está tratando de mirar factores de exposición y los pacientes enfermos son más sensibles y intentan recordar mejor esas exposiciones comparado con las personas que están sanas, ¿no? Muy bien. Es estudio típico en casos y controles, con el enfoque retrospectivo de pensar hacia el pasado, a qué me he expuesto, genera esta situación. Otros ejemplos de sesgos de información, por ejemplo, el sesgo del observador entrevistador. El conocimiento previo o el comportamiento del investigador influye en la recolección o interpretación de los datos. Si usted es un investigador que está mostrándole al paciente la importancia de que usted quiera confirmar su exposición con su desenlace y puede en un momento determinado estar sesgando al observador. El observador puede decir, no, oye, sí, este investigador como que quiere descubrir que sí, que la vitamina D o la falta de sol es la que genera esta situación particular de la enfermedad. Entonces puede usted como encuestado, subconscientemente o inconscientemente, estar dándole la razón y dándole positivamente las respuestas al investigador que está queriendo comprobar esa exposición o esa asociación. Esto se llama el sesgo del observador entrevistador. Dependiendo de cómo tú entrevistes y dependiendo del observador cómo te capte, puede sesgarse la información y entonces él responder lo que realmente tú quieres que responda sin ser necesariamente cierto, ¿no? Tenemos el sesgo de detección. Cuando tú usas diferentes métodos diagnósticos o de vigilancia desproporcionada entre grupos. Entonces, si tú utilizas tensiómetros, pero los tensiómetros para el grupo que está aquí en Bucaramanga son de mejor calidad, son tensiómetros más calibrados, son más nuevos, y entonces dices, bueno, y los tensiómetros viejitos que yo tengo los voy a mandar por allá a Barranca, los voy a mandar a Barichara, a la periferia, porque, bueno, no tengo, si se pierden, no pierdo mucho con que se pierdan, entonces son tensiómetros de peor calidad, menos validación, etcétera. Tú estás haciendo el sesgo de detección, porque entonces no estás utilizando las mismas herramientas con la misma calidad para detectar lo que quieres detectar de igual manera en todos los sitios, ¿no? Hay un sesgo también interesante que es el sesgo de Hampton, que les decía ayer, que es el sesgo de atención o el sesgo de estar observado, ¿no? Entonces, los pacientes alteran su comportamiento al saber que están siendo observados. Ya colocábamos ayer el ejemplo que yo quería mirar, hacer una investigación de qué pasaba con el comportamiento de los estudiantes en clase, y entonces quería mirar si los medios digitales podían afectar esa atención, esa capacidad de concentración y de toma de apuntes y de aprendizaje en el aula. Entonces, yo quería mirar quiénes estaban usando celulares, estaban usando iPad conectados a Internet, estaban recibiendo información mientras había en clase. Si yo coloco unas cámaras, no les digo a nadie que estoy haciendo esa investigación, pues nadie se da por enterado, nadie cambia su comportamiento. Pero si yo empezando la clase digo, bueno, señores, voy a empezar una investigación donde quiero saber si los medios digitales y el Internet en clase, durante la clase, me puede afectar, entonces aquí les he colocado unas cámaras de vigilancia, tranquilos, se los estamos vigilando, a ver quién saca el celular, quién está hablando y chateando con su amigo, etcétera. Muy probablemente, ¿qué va a hacer usted? No, yo como que no saco el celular en esta clase, quedo ahí como en evidencia de que soy un mal estudiante o de que de pronto no estoy concentrado en la clase, entonces estoy afectando mis resultados de investigación. Por eso, si la observación del comportamiento natural de una persona es importante para mi investigación, yo guardo silencio. Yo no le digo que lo estoy observando o intento que él no se entere de que yo puse cámaras para que estuviera observándose. Obviamente, al final de la investigación tengo que decirle que hice eso, pero que tenía que hacerlo éticamente para evitar que se afectara o se sesgara la investigación. Eso se llama el efecto Harton, ¿no? El efecto en que los participantes alteran su comportamiento al saber que están siendo observados. Y tenemos otro sesgo que se llama el sesgo de reporte. El sesgo de reporte consiste en lo siguiente: los participantes dan respuestas socialmente deseables o subestiman ciertos comportamientos. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre hábitos indeseables como de pronto alcohol o promiscuidad
o uso de drogas psicoactivas, etcétera. Y yo le pregunto a los pacientes, bueno, vamos a mirar cuál es la tendencia de los estudiantes de medicina de hábitos indeseables en cuanto a alcohol, en cuanto a promiscuidad, sexo no protegido, en cuanto a uso de drogas ilícitas. Muchos pacientes pueden sesgar la información. Yo soy un alcohólico que todos los fines de semana me voy a tomar después de las clases, que en los viernes y los encuentro aquí en la tienda y toda la cosa, y todos tomen y tomen y tomen, celebrando que terminamos la semana. Y de pronto entonces dice, no, yo no puedo dar esa impresión de que yo soy el alcohólico del grupo, o que soy el promiscuo, o que tengo sexo no protegido, o que de pronto soy el que estoy utilizando drogas ilícitas. Entonces, puedo sesgar la respuesta. Yo digo, no, yo la verdad que tomo solo en vacaciones, yo no tomo todas las semanas. O no, yo solo tengo una pareja sexual, no soy promiscuo. O no, yo no sé qué es el bazuco, qué es la marihuana, qué es la cocaína, nada. Entonces, todo eso puede sesgar la información porque usted está mintiendo, pero mintiendo como para quedar bien, ¿no? Para quedar bien socialmente. Entonces, eso se llama sesgo de reporte. Los participantes dan respuestas socialmente deseables o subestiman ciertos comportamientos. Para evitar ese sesgo de reporte, a veces uno lo que hace es que le da la encuesta anónima a los pacientes y le pide al paciente que entre a la web y que conteste, pero que no se va a identificar su nombre ni nada de esas cosas. Entonces, le da como más seguridad de ser más sincero y mostrar realmente lo que está haciendo, no está haciendo, los hábitos que tiene o no tiene. Muy bien. Entonces, ¿queda claro lo de los sesgos de información, chicos, y todas las posibilidades de sesgos de información que tenemos en una investigación? ¿Sí les está quedando claro, chicos, o hay alguien que tenga dudas? ¿Sí queda claro sesgos de información? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces, además de sesgos de información, vamos al siguiente sesgo, que es el sesgo de confusión, el que les había comentado del ejercicio de que el cigarrillo es el factor de confusión de la asociación entre tomar tinto y producir cáncer de pulmón. Entonces, miremos sesgos de confusión. ¿Cómo se define un sesgo de confusión? Ocurre cuando el efecto medido de una exposición sobre un riesgo se altera debido a la asociación de esa exposición con otro factor que no se había tenido en cuenta, que es variable de confusión, que influye independientemente en el resultado del estudio. Ahora, para que una variable realmente sea una variable confusora, nosotros definimos tres características. A ver, Laurita, Mariana, ¿te acuerdas de alguna de esas tres características que definimos cuando hablamos de sesgo de confusión? Dame una característica que habíamos dicho que debía tener esa variable para que fuera variable de confusión. ¿Te acuerdas? A ver, Álvaro, dale una manito a Laurita. ¿Qué característica debería tener esa variable para considerar la variable confusora? ¿Te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, Jorge, ¿te acuerdas? De pronto que la variable no tenga, digamos, no sea una causa intermedia, o sea, que no tenga nada Eso que es ver una de una las con otra. características, que la variable no sea un factor intermedio. Factor intermedio se llama factor mediador, que esté entre la exposición y el desenlace, que no sea factor intermedio. Súper bien, esa es una de las características. A ver, Ángela, otra característica que define una variable de confusión, además de que no sea variable intermedia. ¿Qué otra te llamaba la atención o nos llamó la atención? ¿Qué otra característica tenía la variable de confusión, Ángela? ¿Te acuerdas? No, profe, no la recuerdo. No te acuerdas. Luz, ¿te acuerdas? No. Laurita Cortés está por ahí, no. Laurita Fuentes, ¿están por ahí? David está por ahí, no. Emanuel está por ahí. Alexander, ¿estás por ahí? Hoy hay ausencia de compañeros. Bueno, no hay problema, vamos a volverla a retomar. X es la exposición, tomar tinto. Y es el desenlace, cáncer de pulmón. Z es el factor de confusión, que es fumar. Entonces, ya Jorge dijo una de las características, no debe ser intermediaria entre tomar tinto y cáncer de pulmón, el fumar. Segunda característica, la variable Z debe estar asociada con la exposición. O sea, fumar se asocia con tomar tinto, sí, porque mucha gente que fuma toma a su vez tinto. Entonces, ahí hay una relación. Y la variable Z debe estar asociada con el desenlace. O sea, fumar puede favorecer cáncer de pulmón, sí. Entonces, son las tres características. La variable Z debe estar
asociada con la exposición, la variable z debe estar asociada con el desenlace, pero la variable z no puede ser un punto intermedio o mediador de la relación entre x y y. Entonces, aquí están las características. Primero, estar asociada con la exposición en el estudio. La variable confusora debe estar relacionada con la exposición que se está investigando, pero no como resultado de ella. Es decir, la exposición no debe causar la variable confusora, sino que hay una asociación. Segundo, debe ser un factor de riesgo independiente para el resultado, pero la variable confusora debe ser un factor de riesgo para el desenlace, o sea, debe estar asociado con el desenlace, independiente de la exposición principal. No debe ser un eslabón intermedio, no debe ser un eslabón intermedio en la vía causal entre la exposición y el resultado. Y no ser un efecto de la exposición ni una causa del resultado a través de la exposición. Esto refuerza que no debe ser una variable intermedia en la cadena causal entre la exposición y el resultado, ni un resultado de la exposición misma. ¿Cuál es el impacto de los factores de confusión o sesgos de confusión? El impacto de los factores de confusión o sesgos de confusión es que pueden llevar la relación que tú encontraste en uno de los dos sentidos, o hacia arriba, que se llama subestimar, o hacia abajo, que se llama subestimar, o incluso pueden llevar a revertir el efecto de la asociación. O sea, veíamos ahorita que cuando el estudio mostró que tomar tinto aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón, ahí vimos tomar tinto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero cuando empezamos a tener en cuenta el análisis, teniendo en cuenta el tabaquismo, ya esa asociación se diluyó. Entonces ya no, el tinto en los que no fuman no tenía una asociación específica como tal. Muy bien. Tenemos acá sesgos de confusión, por ejemplo, algunos sesgos de confusión. El riesgo de un infarto aumenta con el hábito tabáquico, se asocia con el evento de interés. La proporción de fumadores entre quienes consumen alcohol es mayor que en los no consumidores, asociación con la exposición. No es plausible que el efecto beneficioso del consumo moderado de alcohol se realice a través del hábito tabáquico. No, esto no es una vía causal entre el consumo de alcohol y el infarto. Otros ejemplos: anticonceptivos orales, infarto de miocardio, tabaquismo. Estudios tempranos que vinculaban los anticonceptivos orales con el infarto de miocardio estaban confundidos por la alta proporción de fumadoras entre los usuarios de anticonceptivos. O el consumo de café y el cáncer de páncreas o cáncer de pulmón. El tabaquismo actuó como un factor de confusión debido a que se asociaba con el consumo de café como con el cáncer de páncreas o de pulmón. O la confusión por indicación. Esto es interesante, lo de la confusión por indicación. Una intervención se administra basándose en un riesgo percibido, pronóstico de eficiencia o síntomas, y esta indicación está relacionada tanto con la intervención como con el resultado de la enfermedad. O sea, si yo doy un medicamento porque tiene más indicación para determinada enfermedad, pero ese medicamento que lo estoy dando por indicación me está siendo asociado con la exposición de estudio y me está siendo asociado con el desenlace, yo tengo una confusión por indicación. Entonces, fíjate que ya estamos viendo estos sesgos súper importantes: sesgos de selección, sesgos de información, sesgos de confusión. Pero la pregunta es, yo como investigador, ¿cómo hago para controlar esos sesgos? Porque lo que yo necesito es controlar esos sesgos. Entonces, ¿yo cómo hago para controlar esos sesgos? Bueno, hay varios principios generales para controlar esos sesgos. Primero, yo puedo tratar de controlar esos sesgos pensando que puedo correr el riesgo de que los produzca, pero esos sesgos puedo yo controlarlos en los procesos de investigación y haciendo más riguroso mi proceso de investigación, siendo más meticuloso en mi proceso de investigación, siendo más preciso, mejorando la estrategia para evitar o minimizar esos sesgos. Entonces, eso es lo más importante que yo puedo tener. Puedo tratar de mejorar ese sesgo de esa manera, ¿no? Entonces, miremos una cosita que vamos a hacer. Vamos a mirar cómo podemos controlarlos, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, miremos ese aspecto importante. Entonces, miremos aquí en cuanto a los controles de los sesgos. Entonces, el principio general. Como les decía, los procesos de investigación rigurosos, meticulosos y precisos son la mejor estrategia para evitar o minimizar los sesgos. O sea, tengo que ser y tengo que tener como investigador esas características: ser riguroso, ser meticuloso y ser preciso para evitar esos sesgos. ¿Qué debo hacer frente a un sesgo? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a un sesgo?
Primero, yo tengo que reconocer que los sesgos son inherentes a cualquier estudio, o sea, no hay estudio perfecto. Yo debo ser consciente que en algún momento de mi investigación se puede producir un sesgo, pero tengo que pensar que son inherentes a la investigación, que incluso en ensayos clínicos y en revisiones sistemáticas puedo tener sesgos. Pero el objetivo es intentar minimizar los sesgos evitables y comprender el impacto que esos sesgos inevitables pueden tener en mis resultados. Entonces, señores, aquí es una cosa bien interesante y práctica. Bueno, ya detecté cuáles son los sesgos que puedo tener. ¿Cómo puedo controlar esos sesgos? Entonces, en varias etapas de la investigación, yo puedo intentar controlar esos sesgos. Miremos en la etapa del diseño. Ustedes están en esa etapa. Están en la etapa de diseñar la investigación. Entonces, ¿cómo puedo controlar los sesgos en la etapa de la fase de diseño de la investigación? Una cosa que puedo hacer es aleatorizar. Si yo estoy haciendo un ensayo clínico y yo aleatorizo, yo equilibro los dos grupos y los dos grupos quedan balanceados con todas las características medibles y no medibles. Y al balancear estos dos grupos por todas las características medibles y no medibles, yo estoy controlando sesgos. Entonces, la aleatorización es asignar a los participantes a grupos de forma que cada uno de ellos tenga las mismas posibilidades de ser incluido en ese grupo o en otro grupo, y es utilizada principalmente en ensayos clínicos para evitar la confusión y la selección. O sea, si yo hago aleatorización, yo evito sesgos de confusión porque mis variables van a estar distribuidas en igual forma y voy a evitar sesgos de selección porque los dos grupos van a ser exactamente iguales e incluso podrían llegar a ser intercambiables. La otra cosa en la fase de diseño que yo puedo hacer se llama el fenómeno de restricción. Restricción son los criterios de selección de los pacientes. Yo puedo limitar las características de los pacientes incluidos en un rango específico. Por ejemplo, yo solo voy a incluir fumadores, si el tabaquismo es un factor de confusión. Esto puede limitar la generalización. Entonces yo puedo decir, no, si el cigarrillo es un factor de confusión, yo voy a incluir no fumadores en este estudio. Porque si incluyo fumadores, eso me va a afectar la asociación que voy a encontrar porque fumar es un factor de confusión. Entonces, yo puedo restringir por las variables potencialmente confusoras. Entonces, si yo encuentro una variable confusora, yo digo, personas que tengan esta variable no las voy a incluir en el estudio. De entrada, yo ya estoy haciendo restricción y estoy evitando esa confusión. O yo puedo hacer una cosa que se llama emparejamiento o matching. Yo puedo seleccionar grupos de comparación con características similares, excepto la exposición o enfermedad de interés, para controlar posibles factores de confusión. Pero el sobreemparejamiento puede ser riesgoso si se me va la mano y puedo llegar a generar subestimaciones de las asociaciones. O sea, puedo hacer un emparejamiento, pero no que se me vaya la mano en ese emparejamiento, ¿no? Yo puedo estandarizar los métodos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo estandarizo las medidas, yo estandarizo los procedimientos, yo le digo, yo entreno a la gente que va a tomar las medidas para que hagan exactamente lo mismo. Así sea personal que esté acá en Bucaramanga o personal que esté en el Magdalena Medio, van a utilizar los mismos equipos, van a utilizar la misma técnica, van a utilizar las mismas mediciones. O sea, si yo estandarizo los métodos, defino y documento claramente todos los procedimientos de medición, evito sesgos de medición. O yo puedo capacitar a observadores y entrevistadores para que ellos sepan administrar en forma adecuada la encuesta y no sesguen las respuestas de los encuestados. Entonces aseguro la uniformidad en la recolección de datos y evito la influencia del conocimiento previo. Y yo también puedo refinar y automatizar los instrumentos. Y siempre que vamos a empezar una investigación, si usted va a utilizar tensiómetros, usted tiene que mandarlos calibrar, mandarlos validar, que sepan que están funcionando de forma adecuada. Entonces uso herramientas validadas y precisas y minimizo la manipulación humana. Entre más la cosa sea automatizada más que la cosa humana, pues va a haber menos errores sistemáticos, va a haber menos sesgos. Eso en la fase de diseño. ¿Queda claro cómo puede uno manejar los sesgos en la fase de diseño? Que es esta fase en la cual ustedes están participando. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí les quedó claro el concepto? Sí, señor. Bueno, muy bien, Álvaro. Vámonos con la siguiente manera de controlar los sesgos, que es en la fase de análisis estadístico. Yo ya tengo los datos, recoge todos los datos, los tengo en mi base de datos, y entonces ahora voy a hacer el análisis estadístico. ¿Cómo yo puedo evitar los sesgos en la fase de análisis estadístico? Yo puedo hacer análisis estratificados, o sea, analizar los datos por separado dentro de los niveles del factor de confusión.
Por ejemplo, para fumadores y no fumadores, como hicimos ahora. Si yo encontré que tomar tinto favorecía el desenlace de cáncer de pulmón, yo quise entonces estratificar, bueno, y esos que toman tinto, esa asociación se mantiene entre los fumadores y los no fumadores, pues encontré que esa asociación sí era muy importante en los fumadores, pero dejó de ser importante en los no fumadores. O sea, acabo de descubrir al estratificar por esa tercera variable que esa tercera variable es el factor de confusión. O puedo utilizar técnicas multivariadas. Cuando yo utilizo modelos matemáticos, por ejemplo, regresión logística, regresión de riesgos proporcionales de COTS o regresión lineal, yo coloco mi desenlace, que es desarrollar cáncer de pulmón. Mi principal factor de exposición, que es tomar tinto, pero yo agrego ahí edad, sexo, fumar, etcétera. Cuando yo introduzco más variables en mi modelo matemático, lo que hago es ajustar por esas variables. Y cuando yo ajusto por esas variables, yo estoy diciendo que esta relación se va a ver modificada por las variables que estoy metiendo en el modelo y entonces así estoy controlando sesgos de confusión. Si una variable es una variable confusora y estoy haciendo un modelo matemático, debo sí o sí meter esa variable en el modelo matemático para que me ajuste la relación entre la exposición y el desenlace y de esa manera estoy controlando sesgos, ¿no? Lo otro es el análisis por intención a tratar. En estudios aleatorizados, analizar a los pacientes en el grupo al que fueron asignados originalmente, independientemente del cumplimiento, preserva los beneficios de la aleatorización. Si yo lo aleatoricé y dije que este paciente debía estar en tratamiento intensivo y de pronto el paciente se fue, se perdió o cambió a tratamiento estándar, dejó de tomarse la medicación, el análisis del paciente lo tengo que hacer con intención a tratar, o sea, lo tengo que mantener en el grupo de tratamiento intensivo pese a que de pronto se perdió o no mantuvo las condiciones, pero eso me preserva la aleatorización. Los análisis de sensibilidad, mejor caso, peor caso, evaluar cómo cambiarían los resultados bajo suposiciones extremas de sesgo, y la cuantificación de la precisión, utilizar desviación estándar, coeficiente de variación para variables continuas, o sea, yo necesito no solamente tener mi medida central de efecto, sino tener una medida de dispersión. Eso me ayuda a manejar también la posibilidad de esos sesgos que se puedan presentar. Eso es en fase de análisis. Ahora, muy importante también que ustedes sepan que existen herramientas para evaluar qué tanta es la posibilidad que su investigación esté sesgada o esté afectada por sesgos. Y eso lo hacemos no solamente cuando terminamos la investigación, como autocrítica, cuando colocamos en la parte de la publicación las posibles limitaciones de nuestro estudio es tales y tales. Puedo tener sesgos de tales y tales y tales. ¿Cómo lo manejé? ¿Cómo lo preveí? ¿Cómo lo evité en un momento determinado? Entonces, la importancia para la evaluación crítica, dada la omnipresencia de los sesgos, la evaluación crítica de la literatura es crucial. Y de hecho, ustedes cuando lean esa literatura que están indagando, tienen que evaluar también si esos resultados de esa investigación son creíbles o hay sesgos. Pero existen herramientas disponibles que pueden ustedes encontrar en la web para evaluar sesgos en una investigación. Aquí está el famoso ROB2, o el Robbins 1, o el ASTAR 2, o el CAREL, u otros. Por ejemplo, el ROB2 es para ensayos clínicos controlados aleatorizados y es en la colaboración Cochrane. Entonces, usted tiene un ensayo clínico aleatorizado que está analizando y usted quiere mirar qué tanta es la calidad de ese estudio, usted puede evaluar sesgos y puede utilizar esta herramienta ROB2, y esta herramienta ROB2 es una serie de preguntas y usted va a partir de esas preguntas mirando si el investigador o los investigadores que hicieron ese ensayo siguieron y tuvieron en cuenta eso. Entonces ahí aparece color rojo después de la puntuación. Este trabajo tiene muchos sesgos, o sea, es de baja calidad. Color amarillo, después de la puntuación, este trabajo pues es de moderada calidad, tiene algunos sesgos, pero trató el investigador de hacer algunas cosas para evitarlos. Y color verde es un estudio que tiene muy poquitos sesgos o cero sesgos, es un estudio de alta calidad. Eso lo obtienes con ROB2. También hay una escala que se llama la escala Robbins 1. Esta escala Robbins 1 es para estudios que no son ensayos clínicos, sino son estudios observacionales no aleatorizados de intervenciones. O sea, casi que cuando tú dices Robbins 1 son estudios no aleatorizados, pero de intervenciones estás hablando de cuasi experimentos. Entonces, Robbins 1, cuasi experimentos. ROB2 o ROB2 para ensayos clínicos aleatorizados. Tenemos también el estudio o la escala AMSTAR 2 para revisiones sistemáticas, para metaanálisis,
que incluyan ya sea estudios aleatorizados o no aleatorizados. Entonces, Álvaro, si usted quiere hacer el metaanálisis de lo que está planeando con su grupo y quiere evaluar realmente en la información que va a obtener y al final cuando tengas tu producto ya de tu metaanálisis, quiere evaluar cuál fue la calidad de tu metaanálisis, pues tú puedes aplicar el AMSTAR 2. O el estudio CAREL, que es una herramienta para evaluar la calidad de estudios de precisión y confiabilidad diagnóstica. Estudios que miran sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Tú puedes utilizar la herramienta CAREL. O otras como el CASPE, que pueden ustedes conseguir en la libre en internet. Usted coloca CASPE, guías para evaluar la evidencia científica publicadas en salud, y el CASPE te dice, mira, esta es la guía para un estudio de corte transversal, esta es la guía para un estudio de casos y controles, esta es la guía para un estudio de cohorte, esta es la guía para un ensayo clínico. Entonces te dice, usted tiene un estudio y quiere realmente saber si tiene buena o mala calidad, usted le aplica las guías CASPE, o las guías Joanna Brice Institute, el JBI, o las guías NOS, que es el de Newcastle, Ottawa, Escala. Entonces es bien importante eso. Y cuando usted empieza a mirar la literatura científica y empieza a crear ese marco teórico, vale la pena que usted sepa si ese marco teórico lo está creando a partir de información valiosa o de información basura. Porque si tú entras basura, ¿qué vas a terminar obteniendo? Basura. Pero si entras información valiosa, ¿qué vas a terminar obteniendo? Información valiosa. Pero la única manera de que usted pueda saber si esa información es valiosa o no es valiosa, usted tiene que aprender a manejar estas escalas de valoración, sobre todo la escala CASPE, la escala Joan Brice Institute o la escala Newcastle. CASPE da información gratis, la JBI también gratis, en donde te enseña cómo evaluar la calidad de la evidencia científica publicada. Entonces tú al final dices, bueno, evidencia de alta calidad, esto me da con respecto al problema que yo estoy haciendo, construyendo mi marco teórico. Pero evidencia de moderada calidad, esto es lo que me dice la evidencia de moderada calidad. Y evidencia de baja calidad, esto es lo que me dice. A veces usted encuentra que en el mismo problema, la evidencia científica de alta calidad te dice que eso sí sirve, pero la evidencia de baja calidad dice que eso no sirve. Entonces, y empiezas tú a equilibrar, bueno, aquí hay controversia, pero probablemente pueda ser por la calidad de la evidencia que está publicada como tal. Entonces, les aconsejo, chicos, sinceramente, que de pronto ustedes puedan teclear ahí en su buscador CASPE y empiecen a bajar las guías de evaluación crítica de la literatura para cada uno de sus artículos. Esto es importante para hacer el marco teórico, para saber si lo que yo estoy escribiendo y estoy encontrando le puedo creer porque es de alta calidad o de pronto puede ser muy controversial porque es de baja calidad. En conclusión de esta primera charla, ¿cuál es la conclusión de esta primera charla? Esta primera charla concluye de la siguiente manera. La validez de cualquier estudio depende de la ausencia de errores, pero no podemos pensar que existe el estudio perfecto que tenga 0 errores. Ustedes deben tratar como investigadores de saber los errores que se pueden cometer y tratar de hacer cosas, ya sea en el diseño, en el análisis, en la recolección de la información, para que esos errores se minimicen lo más pronto, lo máximo posible. Ahora, aunque la eliminación completa de los sesgos en los estudios epidemiológicos no es posible, minimizarlos sí es un objetivo clave y usted tiene que darse a la tarea y decir, bueno, yo sabía que estos sesgos se podían presentar, sesgos de selección, sesgos de información, factores de confusión, pero miren lo que yo hice para tratar de minimizar esos sesgos, ¿no? Y entonces los investigadores que son ustedes deben, y yo, obviamente, reducir al mínimo los errores, identificar los sesgos que no puede evitar y determinar el impacto que puedan tener en sus resultados, tener en cuenta los sesgos al interpretar los resultados y manifestar claramente los sesgos en la publicación de sus artículos. Una cosa que les aumenta a ustedes la credibilidad es ser sinceros y mostrar al final de su artículo, estas son las fortalezas de mi estudio, pero yo también tengo que mostrar, estas son las limitaciones de mi estudio. Y uno como investigador y uno como lector valora muchísimo y le da muchísimo valor y credibilidad a los investigadores que muestran cuáles son sus limitaciones, porque como no somos perfectos, entonces estas limitaciones o expresar estas limitaciones permite al lector creer más en su investigación y permite también a los lectores e investigadores decir, ah, bueno, este hombre no pudo hacer esto por X o Y circunstancia, yo que de pronto sí lo puedo hacer, voy a mejorar la investigación de lo que han hecho mis otros colegas, porque yo sí puedo evitar lo que el compañero no pudo evitar, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo en equipo que ustedes van a hacer
con respecto a este tema. Quiero ver en la hojita que están o en el documento que están desarrollando en Word un capítulo que se llame potenciales sesgos en mi investigación. Entonces ustedes colocan cuáles son los potenciales sesgos en su investigación y cómo ustedes pretenden evitar, manejar o modular esos sesgos para que no vayan a llevarse a cabo. Recuerden ustedes que aquí hay unas referencias bibliográficas. Yo ahorita al final voy a mandar un documento para que amplíe más esta información. Y obviamente también tenemos el libro que les he mencionado en este curso de metodología de la investigación para que puedan ampliar un poquito más esta información. Bueno, preguntas en este momento de esta charla de sesgos. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario o algún aporte que quieran ustedes hacer? ¿Quedó clara la información? ¿O hay alguna duda de alguno de los sesgos que hemos mencionado? ¿Quedó claro cómo se pueden detectar, cómo se pueden evitar, cómo se pueden manejar? Que lo más importante no solamente es saber que existen y saber identificarlos, sino también preverlos, prevenirlos, evitarlos en las diferentes etapas de la investigación. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, señor profe, todo claro. Todo quedó claro. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces sigamos aquí avanzando. Sigamos aquí avanzando. Vámonos con la siguiente charla. Aquí estamos las 7 personas que estamos hoy. Hoy hay ausencia ¿será que porque es viernes? Aquí está Álvaro, está Ángela, está Angeli, que no le he preguntado a Angeli. Voy a preguntarlo ya a Angeli. Está Laurita Contreras, está Jorge. Y las otras Lauritas no están. Y Lau tampoco está, ni Emanuel tampoco está, ni Alexander. Caramba, es que los viernes son como complicados, ¿no? ¿No? Como que los viernes se dedica más un poquito a descansar, pero bueno, para mí estas charlas son como un descanso, ¿no? Enseñarles esto me parece que cuando uno se apasiona en estas cosas, pues no es un trabajo realmente, sino es un descanso, es un divertimento como tal. Bien, vamos a la segunda parte de la charla del día de hoy, en donde vamos a definir lo que es una muestra y vamos a definir los diferentes métodos que usted tiene para seleccionar la muestra de su estudio. Obviamente, cuando uno hace un estudio en donde no toma una muestra, sino toma toda una población, la encuesta nacional o toma toda una población, eso ya no es una muestra, sino es en pocas palabras, es un censo. Cuando usted toma toda la población y la incluye en una investigación, eso se llama censo. Pero obviamente los censos son muy costosos, requieren mucho tiempo, mucho dinero y a veces no son viables, requieren muchos años. O sea que realmente la gran mayoría de investigaciones no se basan en censos, se basan en muestras. Tomar una muestra de esa población que sea representativa de esa población, que tenga un adecuado tamaño de muestra para que lo que yo analice en esa muestra pueda extrapolarlo a toda la población de la cual obtuve la muestra. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla, esta segunda charla? Los objetivos son conocer los conceptos de población, o sea, saber qué es una población, saber qué es una muestra y conocer los criterios de selección de una muestra en forma adecuada. Describir los diferentes tipos de muestreo y los procedimientos de selección de la muestra que voy a utilizar. Y conocer y aplicar los principios para determinar el tamaño de la muestra según los parámetros de interés y o el tipo de diseño de estudio que yo quiera hacer. Entonces, ese es el siguiente encabezamiento que van a hacer ustedes en su documento. ¿Cómo voy a seleccionar mi muestra? Mi muestra de artículos en mi revisión sistemática o mi muestra de pacientes en mi estudio de cohorte que yo quiero hacer. Bueno, muy bien. Entonces, definamos algunos aspectos fundamentales que es, por ejemplo, la población. ¿Qué es la población? ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de elementos de interés en un estudio sobre los cuales se desea información, se desea obtener información y hacia los cuales se extenderán las conclusiones. Esa es la población. Un grupo o elemento de interés en un estudio sobre los cuales se desea obtener información y sobre los cuales se desea extender las conclusiones del estudio. También podríamos decir que la población es el grupo de unidades bajo estudio. La población no solamente son personas, la población puede ser animales, la población puede ser células, la población puede ser hospitales, la población puede ser en barrios. Entonces, esos son características de la población. Y las poblaciones se determinan o definen con base en el campo de interés. En el campo de interés tú defines la población. Muy bien. Obviamente esta población, si tú
la analizas completamente, estarías obteniendo el universo. Todos los individuos de esa población están siendo estudiados, o sea, es el universo de mi estudio en un momento determinado. Hay diferentes tipos de poblaciones que ustedes quiero que estén analizando, que me parece importante que ustedes consideren. Diferentes tipos de poblaciones. Empecemos hablando de la población de referencia. La población de referencia es una población que uno dice que se caracteriza por ser una población muy amplia, muy grande. En ocasiones puede ser infinita. No está limitada por área geográfica, no está limitada por tiempo. O sea, es una característica muy global, muy general. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en ginecología y yo quiero mirar mujeres con edad reproductiva que tengan enfermedades cardiovasculares y yo expreso eso, mi estudio es en mujeres en edad reproductiva y que tengan o que quiero mirar en ellas enfermedades cardiovasculares. Si yo lo expreso de esa manera, esa será la población de referencia. Fíjate que es una población muy amplia. No estoy diciendo que sean en Colombia, no estoy diciendo que sean del González Valencia o del HIC, no estoy diciendo que sea del último año, sino estoy diciendo en general. Yo voy a estudiar mujeres en edad reproductiva y lo que quiero estudiar son enfermedades cardiovasculares en esa mujer. Población muy amplia, población de referencia. Ahora, yo quiero la población blanco. Esa es la siguiente población. Esta población se caracteriza por una población finita. Ya no es infinita, es finita. Posee características particulares como hallazgos clínicos o hallazgos demográficos y es una población sobre la cual yo voy a generalizar mis resultados. Mis resultados no se generalizan a la población de referencia, se generalizan a la población blanco. Entonces, en el ejemplo anterior, ya voy a definir mi población blanco, son mujeres colombianas en edad reproductiva con enfermedades cardiovasculares. Entonces, los resultados de mi investigación van a ser expresados en mujeres colombianas de edad reproductiva y con enfermedades cardiovasculares. Bueno, ahora, pasemos de la población que era población de referencia a la población blanco a una población que se llama la población de estudio. La población de estudio es la parte de la población blanco que se encuentra disponible para mi estudio. Se caracteriza por ser finita, por tener componente temporal, componente geográfico y estar disponible para ser estudiada. Entonces, ¿cuál sería en este ejercicio la población blanco? Serían mujeres colombianas de edad reproductiva con enfermedades cardiovasculares que consultaron a la Fundación Cardiovascular en el periodo de tiempo comprendido entre junio del 2014 a diciembre del 2014. Entonces, fíjate que esta es la población de estudio de la cual puedo obtener información. Yo voy a usar para mi estudio o a utilizar o a invitar en mi estudio a mujeres atendidas en la Fundación Cardiovascular en edad reproductiva en un periodo de tiempo de junio a diciembre de 2014. Esa población de estudio es la población de la cual yo puedo tener la muestra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hablando de tipo de muestra, vámonos ahora a lo que es la muestra. La muestra es una parte o subconjunto de la población objeto. O sea, yo tengo que seleccionar una parte de esa población de estudio para que sea mi muestra como tal. Es un grupo de la población de interés sobre la cual se recolectarán los datos. O sea, mis datos de mi investigación van a ser obtenidos de esa muestra que yo obtuve. Debe definirse o delimitarse de antemano con precisión, debe ser representativa de la población, o sea, debe tener límites y ser representativa de la población. Entonces, para seleccionar una muestra, lo primero que se debe hacer es definir la unidad de análisis. ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? ¿O son individuos? ¿O son organizaciones? ¿O son cuadras? ¿O son comunidades? ¿O son viviendas? ¿O son catéteres? ¿O son células? Etcétera. ¿Cuál es mi unidad de investigación? O unidad de análisis que llamamos nosotros. Esa unidad de análisis, también llamada es unidad de observación, corresponde a la unidad básica que será objeto específico de estudio en la investigación. Eso es lo que yo quiero investigar a esa unidad básica fundamental. Dos características importantes que definen lo adecuado de una muestra o lo correcto de una muestra para que ustedes digan, este estudio va a tener una gran validez interna. La muestra tiene que tener dos características. Tiene que ser representativa o representación y tiene que ser adecuada. Típico importante de una muestra, que sea representativa y que sea adecuada. ¿Qué es representativa?
representativa es que sea el fiel reflejo de la población. Se logra utilizando métodos de muestreo probabilístico. Entonces, si yo tengo muestreo probabilístico, yo aseguro con el muestreo probabilístico que en mi muestra van a estar representados las características de los individuos de mi población. Entonces, yo puedo hacer un muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático, un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados o un muestreo polietápico. Estos son muestreos probabilísticos. Probabilístico significa que matemáticamente todos los elementos o individuos de esa población tienen matemáticamente la misma probabilidad de poder en cualquier momento ser seleccionados. Entonces, si yo utilizo un método de selección probabilístico, lo que me estoy asegurando es que estoy manteniendo la posibilidad o probabilidad de que todos los individuos en cualquier momento puedan ser potencialmente seleccionados. Recuerden que los métodos de muestreo probabilístico son estos: aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados y polietápico. Además de que la muestra debe ser representativa, y entonces para que sea representativa tengo que usar métodos probabilísticos para seleccionarla, la muestra tiene que ser adecuada. Adecuada tiene que ver con el tamaño de la muestra, que yo calcule un adecuado tamaño de muestra para que me diga que este tamaño de muestra tiene el poder suficiente para encontrar diferencias estadísticamente entre los grupos cuando lo existen. Si yo no hago un buen cálculo de tamaño de muestra, voy a tener una muestra inadecuada, una muestra pequeña, que no va a tener el poder estadístico suficiente y que no me va a permitir encontrar diferencias si de pronto hay diferencias. O sea que lo adecuado es el número de elementos de la muestra, es el tamaño de la muestra, y tiene que ver con el parámetro en estudio, con el nivel de confiabilidad, de precisión y de potencia que yo quiero obtener en mi análisis. Entonces, muy importante, perdón, se saltó hasta el final. Mira todo lo que queremos mencionar y se saltó hasta el final. Espérense un minutico, yo no sé por qué se me saltó hasta el final la presentación. Bueno, aquí vamos, muy bien. Entonces, dos elementos importantes. Dos elementos importantes que tenemos acá. Me devuelvo acá. Tenemos que para obtener esa muestra necesito utilizar una técnica de selección de la muestra y esta técnica de selección de la muestra se llama muestreo. Y entonces, ¿qué es el muestreo? El muestreo es la técnica empleada para la selección de los elementos que se llaman unidades de análisis. Ese es el muestreo. Técnica empleada para la selección de elementos, unidades de análisis, que sean representativos de la población de estudio que conformarán una muestra y que serán utilizadas para hacer inferencias o generalización a la población de estudio. Entonces, si yo tengo una muestra que sea representativa y que sea adecuada, mis resultados de investigación usando esa muestra pueden ser extrapolados o pueden ser inferidos a la población de la cual yo tuve los resultados. Por ejemplo, si yo quiero mirar cuál será el peso promedio de la población de Bucaramanga, entonces yo lo que hago es una muestra representativa de manera aleatoria de la población de Bucaramanga y con un tamaño de muestra adecuado, y lo que yo tenga, por ejemplo, el promedio de peso en los hombres en Bucaramanga es de 90 kilos, pues eso que obtuve en mi muestra debe ser la representación real de los 90 kilos que debe pesar la gente en Bucaramanga. Es un ejemplo, por así decirlo. Entonces, el muestreo es una técnica empleada para seleccionar elementos, que son las unidades de análisis, que sean representativos de la población de estudio, que conformarán una muestra y que serán utilizadas para hacer inferencias o generalización de los resultados a la población de estudio. Población, muestra, necesita un método llamado muestreo. Lo que obtenga la muestra puede ser extrapolado a la población y esto se llama inferencia, inferencia estadística. Yo a partir de mi muestra puedo inferir que esos van a ser los valores de la población como tal. Miremos los tipos de muestreo. Entonces tenemos dos tipos de muestreo: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Vayan mirando cuál de estos dos muestreos pueden hacer ustedes en su investigación. El muestreo probabilístico también se llama muestreo aleatorio y son los ejemplos que yo les había mencionado: muestreo aleatorio simple, aleatorio sistematizado o sistémico, aleatorio estratificado, por conglomerados y polietápico son los métodos de muestreo estadísticos probabilísticos. Y muestreos no probabilísticos, que son muestreos no aleatorios,
Los no probabilísticos son no aleatorios. Ahí tenemos muestreo por cuotas, muestreo por intencionalidad, muestreo causal o incidental y bola de nieve. Entonces vamos a mirar qué significa cada uno de estos muestreos. Hablemos de muestreo probabilístico aleatorio. En este muestreo, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtiene por medio de una selección aleatoria. Entonces, ese muestreo probabilístico puede ser un muestreo aleatorio simple. Todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo probabilístico, números aleatorios, por ejemplo, en que todos los elementos tengan la misma opción de ser elegidos, y se utilizan tablas de números aleatorios o generadores de números aleatorios para ir escogiendo a la población. Digamos que yo tengo 100 pacientes hipertensos, a cada uno de ellos les doy un número. Fulanito de tal es el número 1, el número 2, hasta el número 100. Entonces, después quiero tomar una muestra representativa, yo puedo, ya los tengo todos numerados, puedo utilizar la calculadora y puedo decirle a la calculadora, yo necesitaba de esa población 50 personas, deme 50 números aleatorios ordenados de tal número a tal número, él me los va arrojando y entonces yo voy seleccionando de esa población a estas personas con ese método aleatorio, ¿no? Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de ser elegidos, y se utilizan tablas de números aleatorios o generadores de números aleatorios. Hay calculadoras para calcular los números aleatorios, y ahí les dejo una referencia bibliográfica para que la consulten de uso de calculadoras para definir números aleatorios. O también hay tablas de números aleatorios, ahí les dejo una referencia para que bajen la tabla de números aleatorios. O se puede utilizar un software que incluso te puede dar números aleatorios y te puede calcular el tamaño de muestra. Este software, que es gratis en la red, se llama OpenEpi. OpenEpi es un software gratis en la red que te permite hacer cálculos de tamaño de muestra. Pero obviamente también depende el tamaño de muestra de la potencia y los números aleatorios. Tiene que usted entrar la información y obtener los resultados. Bueno, entonces, ¿qué está quedando claro hasta ahora? Muestreo probabilístico versus muestreo no probabilístico. Las ventajas que puede tener el muestreo probabilístico. Bueno, miremos dentro de este muestreo probabilístico qué subtipos de muestreo hay. Hay uno que se llama el aleatorio simple. Este es un tipo de muestreo aleatorio simple en el que los elementos se seleccionan según un patrón que se inicia con la elección aleatoria. Entonces, este ya es un muestreo aleatorio sistemático, donde yo aleatoriamente escojo el punto de partida, selecciono o ordeno todos los elementos en un listado. Entonces, toda la gente de la investigación en un listado de hipertensos de 1 a 100, o de 1 a 200, o de 1 a 1000, los ordeno todos. Y después aleatoriamente escojo el punto de partida y después escojo un rango de selección. Yo digo, no, es que yo quiero escoger cada 20 individuos escojo uno, o cada 10 individuos escojo uno. Entonces, el que le tocó, le cayó el número 10, lo escogí. Pero el punto de partida, tengo toda la información seleccionada, organizada. El punto de partida aleatoriamente escojo, bueno, voy a partir del paciente número 60, y cada 5 pacientes o cada 2 pacientes voy a seleccionar el siguiente que sigue. Eso se llama muestreo aleatorio sistemático. Es un tipo de muestreo aleatorio simple, pero sistemático, en el que los elementos se seleccionan según un patrón que se inicia con una selección aleatoria. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Considerando una población de n elementos, n mayúsculas es el total del número de población, de elementos de la población. Si queremos extraer una muestra de tamaño n minúscula, partimos de un número h, que es el número total de individuos menos el número que yo quiero obtener, que se llama coeficiente de elevación, y tomamos un número al azar comprendido entre 1 y h para el origen o el arranque de origen de la información. ¿Qué cosas tiene adicionales este muestreo aleatorio sistemático? De aquí se deduce que un elemento poblacional no podrá aparecer más de una vez en la muestra. O sea, estos muestreos aleatorios sistemáticos solo permiten que una sola persona sea incluida una sola vez, no que me incluyan varias veces, no, una sola vez. La muestra será representativa de la población, pero introduce algunos sesgos cuando la población está ordenada en función de determinados criterios. Entonces puede generar algunos sesgos.
Aquí, por ejemplo, tenemos 5.000 historias clínicas y yo quería seleccionar 500. Entonces, 5.000 dividido 500 serían 10. 10 es el coeficiente de elevación, o sea, yo partiría desde la historia clínica número 10. Y obviamente, yo lo que hago acá es que obtengo un ancho de captura de pacientes que es 300. Entonces, yo digo que arranco en su origen, no es 300, es 3. Yo arranco en su origen, y entonces digo acá que H es 3. Entonces, me arranqué aleatoriamente en su origen, supongamos que estuve arrancando en una determinada situación particular, arranqué en el punto 3, la historia 3, pero fíjate que aquí habla que hay un coeficiente de elevación de 10, o sea, cada 10 individuos voy a seleccionarlo. Entonces, los tengo enumerados. Arranqué con el número 3. 10 más sería 13, 10 más sería 23, 10 más sería 33 y así sucesivamente. Entonces, los que voy a seleccionar son los que están cayendo en el punto de coeficiente de elevación como tal. Muy bien, ese es el diseño aleatorio sistemático. Hay otro diseño que se llama el diseño aleatorio estratificado. Dice, es frecuente que cuando se realiza un estudio interese estudiar una serie de subpoblaciones o estratos en la población, siendo importante que en la muestra haya representación de todos y cada uno de los estratos considerados. Entonces, por ejemplo, hay una población en donde la raza es diferencial. Vete tú a hacer una investigación en Nueva York. ¿Conoces Nueva York? Laurita Contreras ha ido a Nueva York. Álvaro ha ido a Nueva York. No, no, señor. Angeli ha ido a Nueva York. No he ido. No, Álvaro tampoco ha ido. Jorge ha ido a Nueva York. No, señor. No, bueno, estas investigaciones podrían llevarlos a Nueva York, chicos, a presentarlo en el próximo evento de cardiología. Pues Nueva York es una ciudad en donde hay muchas culturas. Hay un barrio chino, de gente de China, de Asia. Hay el barrio italiano. Hay el barrio latino. Hay el barrio de solo anglosajones. Hay barrios también de solo personas de raza negra. Entonces, si usted quiere hacer un estudio sobre factores de riesgo cardiovascular en las personas que viven en Nueva York, usted debe saber que hay varios estratos por raza, por cultura en Nueva York. Entonces, si usted quiere hacer una investigación que refleje la realidad de Nueva York, usted tiene que tener en cuenta que Nueva York tiene muchos estratos culturales. Entonces, tiene usted que seleccionar una muestra que mantenga el porcentaje de representación de las etnias en Nueva York. Di tú que los blancos son un 40%, que los negros son un 20% o 15-20%, y que las otras razas son pequeños porcentajes que se distribuyen entre la raza china, en la raza latinoamericana, etc. Entonces, cuando tú calculas el tamaño de muestra y dices que yo necesito 100 pacientes, ese es mi tamaño de muestra, pero tú sabes que en esa población hay un 40% blancos, un 30% negros, un 20% asiáticos y un 10% de otras razas. Usted tiene que calcular que esos 100, el 30% va a ser para blancos, el otro para tal y tal, para que cuando tengan la muestra tenga la misma representación que la población y sea una muestra después que se pueda analizar extrapolable. Entonces, bien importante esto. Y esto es importante el muestreo aleatorio estratificado porque el muestreo aleatorio simple no nos permite tener en cuenta los estratos. El muestreo aleatorio simple no garantiza que los estratos estén representados en la muestra. Por eso cuando los estratos juegan un papel importante porque las poblaciones son heterogéneas, yo me voy con muestreo aleatorio estratificado. También hay otro muestreo que es el muestreo por conglomerados, en donde yo lo que voy a muestrear no son individuos como tal, sino grupos de personas, conglomerados. ¿Qué es un conglomerado? Es un grupo de personas que está agrupada por elementos que presentan características similares a toda esa población. Muy bien. Entonces, ahí vemos los principales muestreos probabilísticos. Entonces ya vemos muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, vimos también muestreo en un momento determinado sistemático, que son los muestreos probabilísticos. Miremos los muestreos no probabilísticos. Aquí en los muestreos no probabilísticos se pierde la aleatorización. O sea, un muestreo no probabilístico, no todos los individuos o los elementos que forman parte de esa población tienen la misma posibilidad de ser elegidos.
sea, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o que se selecciona la muestra. Si yo soy un médico y voy a hacer una investigación con mis pacientes, entonces voy a decir, cada vez que un paciente llegue, lo voy a invitar a que forme parte de la investigación. Yo aquí no estoy haciendo un muestreo probabilístico, sino estoy haciendo un muestreo por conveniencia, un muestreo que es no probabilístico. Va llegando la gente, yo la voy invitando a la investigación como tal. Y hay un muestreo que se llama el muestreo por cuotas. Entonces yo calculo cuánta gente necesito incluir en mi investigación. Tiene como base un buen conocimiento de los estratos de la población, de los individuos más representativos adecuados. Mantiene semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero sin las propiedades de aleatorización que se mantienen como tal. Los muestreo por cuotas, se fijan unas cuotas, yo necesito 50 personas, 100 personas, son un número de individuos que reúnen unas determinadas características, por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40, de sexo femenino y de residentes en Girón. Se eligen los primeros que se encuentren y cumplan esas características y se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Muy bien. Hay otro muestreo no probabilístico que se llama muestreo intencional. Se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión de grupos supremamente típicos. Se utilizan sondeos de preelectorales en zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto, entonces se intentan mirar qué está pasando con ese sondeo preelectoral. También tenemos un muestreo que se llama el muestreo causal o incidental. Es un proceso en que el investigador selecciona directa e intencionalmente los individuos de la población, se utiliza como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso y, por ejemplo, los profesores de la universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Cuando un profesor hace investigación en sus propios alumnos, está haciendo un muestreo causal o incidental si no ha utilizado aleatorización. Y el muestreo de bola de nieve. Una persona llama a la otra, llama a la otra, llama a la otra. Se ven estudios en donde hay ciertos grupos que son un poquito muy preservados, muy callados. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en HIV, pacientes con HIV, pues yo no voy a poner el carteles aquí a toda la facultad. Usted tiene HIV, venga, participa en el estudio. Probablemente yo tengo un grupo reducido de pacientes con HIV, pero le puedo decir a ese paciente con HIV, oye, estamos en esta investigación, te quiero invitar a que participes, pero si tú conoces a alguien más con HIV que quiera participar, invítalo. Entonces, claro, la comunidad HIV se conoce entre sí, entonces me interesa ese estudio porque me va a ayudar a mí, pero le puede ayudar a otras personas. Yo, si tengo otro conocido que es HIV, le digo, oye, ven y participa. Entonces, los mismos participantes están invitando a otros a participar. Se localizan unos individuos que conducen a otros y a otros hasta conseguirle la muestra suficiente. Se utilizan estudios de poblaciones marginales, por ejemplo, delincuentes, personas en sectas y determinados tipos de enfermos como tal, como les he mencionado. Bueno, muy bien. Entonces, los criterios de selección en este bola de nieve, al definir la población objeto, un investigador debe especificar los criterios de selección, debe especificar los criterios de inclusión, los criterios de exclusión en forma general, debe describir los rasgos principales de la población de objeto, muy bien, y considerar una variedad de características presentes en la población, características clínicas, demográficas, geográficas, etc. Por ejemplo, los pacientes se inscribieron en este ensayo clínico según los siguientes criterios de inclusión. Eran pacientes que habían terminado la terapia periodontal inicial, estaban entrando en la etapa de periodontal de apoyo, y pacientes que tenían al menos un diente con bolsas periodontales de más de 5 milímetros. Entonces, una serie de criterios que definen criterios de inclusión y que definen obviamente la población que va a estar incluida en el estudio como tal. Pero así como uno tiene que tener criterios de inclusión, uno también podría tener criterios de exclusión. ¿A quién no quiero ingresar en el estudio? Son aquellos factores que impiden que una persona sea seleccionada para ingresar en el estudio. Generalmente estos factores se consideran potencialmente confusores. Y es la manera o una de las maneras en que yo puedo manejar la confusión es hacer restricción desde el mismo momento que defino los criterios de selección de la población. Entonces, como son potenciadores confusores, yo puedo restringir su ingreso y puedo manejar de una mejor manera esa confusión como tal. Entonces, esos criterios de exclusión me ayudan para eso, ¿no? Bueno, ahora son aquellos factores que impiden que una persona sea seleccionada y que ingrese.
Se excluyeron los pacientes que habían recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses o eran alérgicos a los componentes utilizados en el tratamiento como tal. Y viene un capítulo muy amplio, que es tamaño de muestra, pero como no quiero dejarlo cortado, porque ya tenemos pocos minutos, me gustaría dejar hasta aquí para que retomemos tamaño de muestra. La pregunta es, ¿quieren que hagamos mañana sábado la charla de 11 a 1 o la dejamos para el lunes? Vamos con tiempo, los tiempos están bien, pero quiero ver la disponibilidad de ustedes, chicos. ¿Tienen disponibilidad mañana para que hagamos la charla siguiente de 11 a 1 o la retomamos el lunes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo están ustedes de tiempo? Los escucho. Pues, profe, por mí no habría problema, la verdad, pero no sé si de pronto mis otros compañeros que de pronto no están, no sé si tengan algún inconveniente de pronto. Bueno, y de los que están, ¿qué opinan? Angeli, ¿nos vemos mañana de 11 a 1 o lo dejamos para el lunes? ¿Cómo estás tú de tiempo? Ángela, Pues por mi Angeli. parte de 11 horas no tengo ningún problema. Bueno, muy bien. ¿Y Ángela? Pues, profe, lo que decían mis compañeros, aunque pues a mí sí se me facilitaría más como dejar la clase para el día lunes, por lo que pues ya iniciamos semestre en la universidad y pues los que somos foráneos generalmente este fin de semana ya viajamos para organizarnos. Ujú. Entonces, pues como a ustedes les quedaría mejor, pero pues para mi comodidad sí sería mejor que se retome el lunes. Bueno, ¿y qué dice Álvaro? Dijo que no había problema. Laura Mariana, ¿tú qué dices? Profe, pues en lo personal, a mí no me sirve mucho el horario del sábado. Preferiría el lunes también. ¿Preferirías el lunes también? Bueno, muy bien. Entonces, avísenle a todos los compañeros en el chat que la charla va a retomarse el día lunes, porque hay, bueno, podemos ahí comentar que hay algunos compañeros que están viajando, se están trasladando, están regresando de nuevo a la ciudad para empezar el semestre, entonces queda un poco difícil que estén el sábado en la presentación. Así que vamos a compartir este material de la charla de sesgos y de la charla inicial de tamaño de muestra y vamos a retomar nuestra charla el lunes de 11 a 1 de la mañana. Muy importante, chicos, que vayan avanzando en su trabajo en Word. Ya como les decía, este fin de semana ya voy a tener más tiempo para irles haciendo comentarios, pero sí quiero que se vea reflejado lo que están aprendiendo ahí. No se asusten de si tienen dudas, de si no creen que está bien, de que si tienen inconvenientes, que para eso estamos, para que ustedes aprendan sin presiones, sin notas, sin que paso el semestre, no paso el semestre. Eso es un curso abierto en donde uno se siente más libre y no tengan temor de equivocarse. Uno aprende más de las equivocaciones y empieza a afinar el asunto de ser más preciso con todo lo que se está haciendo. Bueno, señores, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, quiero agradecerles su participación y nos vemos el lunes a las 11 de la mañana, ¿ok? Ya más adelantico les mando hoy mismo, más tardecito, la grabación y les mando también los materiales. Que tengan buen día y buen fin de semana. Chao, chao, chicos. Y buen viaje de retorno a Bucaramanga, ¿no? Gracias, Muchísimas profe. gracias, profe, igualmente para Gracias, ustedes. profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao, chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Avancen.